Como sabe, no era esta la modalidad que queríamos desde la oposición. Queríamos que fuese la señora Carolina España como responsable primera de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y, por tanto, donde se inserta en el organigrama la intervención general de la Junta de Andalucía. Previamente a eso queríamos que hubiera dado explicaciones el presidente de la Junta, el señor Moreno Bonilla. Habíamos pedido un debate específico para hablar de la corrupción y para abordar en profundidad la situación que ha saltado ya a la conversación pública, aunque ya habíamos debatido sobre ella desde hace años, porque llevaban ustedes desde el año 21 advertidos de que no había asidero jurídico posible para seguir aplicando la contratación de emergencia. Al final ha venido usted a dar unas explicaciones que no es a usted a quien le correspondía dar. Al final ha venido el Consejo de Gobierno, arrastra al Parlamento a explicar algo que lleva 2 meses en el candelero desde que se abrieron las diligencias penales en un juzgado, posteriormente desde que la Fiscalía Anticorrupción comenzó las investigaciones y desde que hay 3 gerentes del Servicio Andaluz de Salud llamados en calidad de investigados a declarar por toda esta situación, que está muy bien relatada en el informe de la Intervención General del Servicio Central del Servicio Andaluz de Salud y del que solo voy a utilizar algunas frases. Una vez finalizado el segundo estado de alarma, el 9 de mayo de 2021, no hay justificación alguna en acudir a la contratación de emergencia, motivando tal tramitación en la situación provocada por la COVID. Ya este segundo estado de alarma no provocó una interrupción significativa del funcionamiento de la Administración. Utilizar ese procedimiento limitó los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación, integridad y concurrencia en la contratación pública, así como la eficiente utilización de fondos públicos, principios consagrados tanto en la normativa estatal, autonómica como de la Unión Europea. La indebida tramitación mediante el procedimiento de emergencia ha supuesto la no comprobación por parte del órgano gestor de las condiciones de aptitud, de capacidad, la no concurrencia de prohibiciones de contratar, la solvencia económica, la solvencia técnica y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de seguridad social y exigibles a cualquier adjudicatario de contrato. No les canso. Estas son 2 de las afirmaciones que contiene el informe demoledor sobre la contratación de emergencia. Informe de la Intervención General, como lo fue el informe de la Cámara de Cuentas. Le quiero recordar al Partido Popular y al Consejo de Gobierno la credibilidad y la verosimilitud que le daban a los informes de la Intervención General y de la Cámara de Cuentas cuando hablaba de la corrupción de otros, que entonces estaban escritos en piedra. Pero parece que cuando la corrupción que detallan es la provocada por su mala praxis, por haber vulnerado la legislación vigente y por haber desoído las advertencias legales sobre que paralizaran los procedimientos de emergencia, entonces no. Entonces la Intervención General fabula y la Cámara de Cuentas no sabe de lo que está hablando. Y todo esto es una querella política y es la máquina del fango de Moncloa. Vivir para ver en esta Cámara, vivir para ver. Por no hablar de la Consejería de Hacienda, no, ni ha venido, claro, normal. Una Consejería de Hacienda que pasó de advertir al Consejo de Gobierno que no utilizara este procedimiento a avalarlo y tocar las palmas desacreditando a esos mismos organismos oficiales que están aquí para velar por el buen uso de los caudales públicos. Eso sobre los informes y sobre los contratos. Y ahora sobre la valoración que ha trasladado usted, consejera. Yo le pido, por favor, que por la memoria de las personas que fallecieron y de las miles y miles de personas que se la jugaron para proveernos de servicios a todos y a todas, no abuse usted de la crisis de la pandemia ni de la tragedia de la pandemia para justificar lo injustificable. Porque en 2021, consejera, me he apuntado el dato, en junio, ¿qué digo en 2021? En junio de 2020, los datos oficiales que ofrecía la Consejería de Salud
eran de 62 hospitalizados por COVID, 22 en UCI y un 80% de personas que salían adelante. No le digo nada del año 21, del 22 y del 23. No es excusa la pandemia para haber utilizado un procedimiento de emergencia que estaba taxativamente previsto para una situación que ya no se producía, por fortuna. Y porque toda la sociedad, y la andaluza dio un ejemplo espectacular, se fajó, nuestro personal sanitario, pero también la gente que nos siguió dando de comer, que reponía las estanterías en los supermercados, los taxistas, la sociedad andaluza dio un ejemplo. Y ustedes no pueden esconderse detrás de una tragedia como aquella, que ya por fin se había temperado, para defender lo indefendible. Lo que ustedes han hecho son prácticas corruptas, que ya las hicieron antes, porque ya en la legislatura pasada se fueron a los tribunales los contratos que habían hecho de emergencia, aquellos contratos para contratar a gente según tuviera una conexión de Internet más rápida que el vecino. Contratos que tumbó la justicia. Y el recorrido judicial que tenga esto será el que tenga que ser. Pero se lo dije el otro día en la comisión. Esto es corrupción política. Y es un absoluto disparate que con esta desvergüenza ustedes no asuman ni una sola responsabilidad política tampoco. ¿A usted le parece normal que haya dejado en el aire esta pregunta? ¿Qué habría pasado si no se hubieran utilizado los contratos de emergencia? Le voy a responder. ¿Qué contrato de emergencia es uno que tarda 11 meses en ejecutarse? ¿Qué mal inmediato se le ha aliviado a la sociedad andaluza con eso? ¿Qué garantía para la gente a la que ustedes derivaban a clínicas sanitarias era que no comprobaran si tenían la capacidad técnica, económica y la pericia para atenderle? Porque eso es lo que dice la intervención general que han hecho ustedes cada vez que han derivado a los pacientes a clínicas sin pedir papeles. ¿Qué situación de emergencia sanitaria han remediado ustedes vulnerando la ley? Vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Que no tenía el ordenamiento previsto un andamiaje jurídico para atender a la emergencia sanitaria? Claro que lo tenía, claro que lo tuvo y claro que tuvo un momento en el que se podía aplicar, a partir del cual no se podía hacer. Y quien incumple una ley a sabiendas de que lo hace, se expone a unas consecuencias. Las del recorrido judicial ya las veremos, porque también sabemos que hay mucha gente que ha acudido a la llamada del que pueda hacer que haga. Y a lo mejor ustedes están esperando a algún amigo con toga, ya lo sabremos. Pero en esta Cámara lo que se dirimen son responsabilidades políticas. Y que ustedes pretendan salir de aquí como si aquí no hubiera pasado nada, habiendo entregado cientos de millones de euros del SAS, sin ningún tipo de control, vulnerando la legislación, y querernos decir ahora que esto se hacía para salvar vidas, es absolutamente una afrenta y un querernos contar una historia que es tan reciente que todos dolorosamente recordamos. Y lo peor de la pandemia ya había pasado, porque ustedes abrieron los bares, ustedes acabaron con las limitaciones de aforo en los locales, que no eran precisamente ustedes los que estaban preocupados por la pandemia. Tiré de hemeroteca, que verá lo que le decíamos desde la oposición cuando nos parecían medidas demasiado arriesgadas. Y ustedes decían que ya estábamos en la normalidad y que la economía no se paraba. Aquí lo único que se pararon fueron los procedimientos legales. Y volaron cientos de millones de euros que tenían que estar fortaleciendo el Servicio Andaluz de Salud y dándole cobertura a nuestros profesionales, a las cuentas de resultados y las cajas fuertes de empresas privadas que están haciendo el agosto en Andalucía. Lo hacían antes del COVID y lo están haciendo ahora después del COVID. Porque lo único que ustedes saben hacer es esquivar la ley para llegar a su objetivo. Y no diga que su objetivo era salvar vidas, porque ya les digo que para eso hubo recursos y procedimientos legales. Y entregar un contrato de emergencia a una empresa que a la vuelta de un mes, de 2 y de 3 aún no ha hecho nada, es cualquier cosa menos cubrir una necesidad de emergencia. Y la gente estaba en lista de espera entonces y está en lista de espera ahora. Y entonces volaban los dineros hacia las clínicas privadas y vuelan ahora. Y las necesidades de la población andaluza en materia sanitaria sin cubrir. Por eso le digo, consejera, no deje preguntas en el aire. Ya le respondo yo esta, alguna más ha hecho, quizá alguien se la responda. No habría pasado nada. Habría pasado que el dinero estaría en el SAS y ustedes habrían cumplido la ley, que es lo que hay que hacer siempre, con pandemia y sin pandemia. Muchas gracias.